Buenas noches. Por medio de este video, mi compañero Andrés Felipe Rodríguez y quien les habla, Héctor Velázquez, realizaremos un análisis cualitativo en donde buscaremos interpretar las formas de onda de los diversos circuitos que analizamos durante este primer corte en la asignatura de electrónica de potencia. El rectificador de onda completa con puente de Dios es un circuito electrónico utilizado para convertir una señal de corriente alterna en una señal de corriente continua. Este circuito utiliza cuatro diodos dispuestos en un puente para rectificar la señal de corriente alterna. El circuito funciona de la siguiente manera. Durante la mitad positiva, los diodos 1 y 3 conducen la corriente, mientras que los 2 y 4 están sin conducir la corriente. Durante la otra mitad, o sea, en el ciclo negativo, los diodos 2 y 4 son los que conducen la corriente y uno y 3 están sin conducir corriente. De esta manera, los diodos del puente permiten que la corriente fluya en una sola dirección a través de la carga conectada. Una de las ventajas de este rectificador de onda completa con puente de Dios es que produce una señal de salida mucho más suave que la del rectificador de media onda, dado que pues aprovecha ambos semiciclos de la señal AC y pues además el uso de un puente de diodos elimina la necesidad de un centro de derivación en el transformador de entrada. Sin embargo, una desventaja de este rectificador de onda completa con puente de diodos es que pues requiere de cuatro diodos, lo que puede aumentar el costo y la complejidad del circuito en comparación con el rectificador de media onda. Además, pues de que la tensión de salida de un rectificador de onda completa es aproximadamente el doble de la tensión de un rectificador de media onda, lo que puede pues requerir la selección de componentes con una clasificación de voltaje mucho más alta. Los rectificadores multifase son sistemas de conversión de energía eléctrica que se utilizan para convertir la corriente alterna en corriente continua. Estos sistemas pues utilizan múltiples fases de voltaje de entrada y una configuración específica de diodos para producir una salida de corriente continua. Los rectificadores trifásicos son los más comunes y utilizan tres fases de voltaje de entrada para producir una salida de corriente continua, mientras que los rectificadores bifásicos, pues que también se utilizan en algunas aplicaciones, utilizan dos fases de voltaje de entrada. La ventaja de utilizar un rectificador multifase es que produce una salida de corriente continua más suave que un rectificador monofásico. Esto se debe a que la salida de la corriente se produce a través de múltiples ciclos del voltaje de entrada, lo que reduce pues, sus fluctuaciones de salida de corriente. Además, los rectificadores multifase tienen una mayor capacidad de corriente de salida, lo que los hace ideales para aplicaciones de alta potencia. Los rectificadores multifase se utilizan comúnmente en aplicaciones de electrónica de potencia como fuentes de alimentación para sistemas de iluminación, motores eléctricos, sistemas de calefacción, refrigeración y en algunas aplicaciones industriales como la soldadura y la electroquímica. Eh, bueno, el rizado de voltaje es una fluctuación pues no deseada en el voltaje de una fuente de alimentación, dado que puede provocar errores en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos que la utilizan. Los capacitores son componentes comúnmente utilizados para reducir este rizado de voltaje en circuitos electrónicos, dado que cuando se utiliza un capacitor en un circuito, este actúa como un filtro para el rizado de voltaje. Los capacitores pues tienen la capacidad de almacenar carga eléctrica y liberarla lentamente cuando se necesita. Cuando el voltaje de la fuente de alimentación fluctúa, el capacitor lo que hace es que se carga durante los picos de voltaje y se descarga durante los valles de voltaje, suavizando pues así las fluctuaciones no deseadas. Para reducir el rizado del voltaje utilizando un capacitor, es importante elegir un capacitor de acuerdo pues, para el circuito. El valor de la capacitancia debe ser lo suficientemente grande para filtrar el rizado de voltaje, pero no tan grande como para retrasar la respuesta del ciclo. Otro factor importante a considerar es la frecuencia del rizado del voltaje. Los capacitores tienen una impedancia que varía según su frecuencia.
lo que significa que un capacitor puede ser más efectivo para filtrar ciertas frecuencias que otras. Por lo tanto, es importante seleccionar un capacitor con la impedancia adecuada para la frecuencia del rizado de voltaje que se desea, pues, reducir. Y ahora, un convertidor trifásico completo con tristores es un tipo de circuito electrónico utilizado para convertir la energía, pues, de la corriente alterna a corriente continua mediante el uso de tiristores. Este tipo de circuito se utiliza comúnmente en aplicaciones industriales como son la alimentación de motores eléctricos y en sistemas de control de velocidad. El convertidor trifásico completo con tiristores se compone de 6 tiristores y un circuito de control. Los tiristores son dispositivos electrónicos que pueden controlar el flujo de corriente eléctrica, mientras que los diodos son componentes eléctricos que permiten simplemente el flujo de corriente eléctrica en una sola dirección. Bueno, el circuito de control pues se utiliza para controlar el encendido y el apagado de los tiristores, perdón. Lo que permite pues controlar la cantidad de corriente que fluye a través del circuito y por lo tanto la cantidad de voltaje que se convierte de AC a DC. El funcionamiento de este convertidor trifásico completo con tiristores se basa en la utilización de los tiristores para controlar la cantidad de corriente que fluye a través de los diodos en cada fase del circuito. Esto permite pues convertir la energía de AC a DC de manera eficiente y controlada. Bueno, entonces los dispositivos semiconductores de potencia son componentes eléctricos que se utilizan para controlar y regular el flujo de energía eléctrica en circuitos de alta potencia. Estos dispositivos se basan en la tecnología de semiconductores y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones como en la industria, en la generación de energía, en la electrónica de consumo, en el transporte y en muchos otros campos. Bueno, los dispositivos semiconductores de potencia incluyen los diodos, los transistores, los tiristores, los MOSFET, que son transistores de efecto de campo de óxido metálico, los IGBT, que son transistores bipolares de puerta aislada, entre otros pues dispositivos. Estos dispositivos pueden manejar altas corrientes y voltajes y se utilizan comúnmente para controlar motores, iluminación, calefacción, acondicionadores de aire, generadores y otros tipos de sistemas que necesiten altas potencias. Bueno, los dispositivos de potencia son componentes eléctricos diseñados para controlar el flujo de energía eléctrica en sistemas de alta potencia. Estos dispositivos pueden ser utilizados para regular el voltaje, la corriente y la frecuencia de circuitos eléctricos. Bueno, algunas características de estos dispositivos pues, de potencia es que son cerrados y de abertura no controlada, como los diodos. Son cerrados controlados y de abertura no controlado, que son los SSRs. Eh, Tienen características controladas de cierre y abertura, como los BJT, los MOSFET, los GTO, los STIH, los IGBT, los SIT. Necesitan la señal continua en compuerta, como los BJT, los MOSFET, los SIT. Necesitan un impulso en la compuerta como los SSR, los GTO, los MCT. Necesitan la capacidad de resistencia a voltaje bipolar como los SSR, los GTO. Y la capacidad de resistencia a voltaje unipolar como los BJT, los MOSFET y los GTO. Además de que también necesitan la capacidad de resistencia a corriente bidireccional como los TRIAC y los RCT. Y por último, la capacidad de resistencia a corriente unidireccional como los tienen los BJT, los MOSFET, los diodos y los SIT. Cuando el dispositivo semiconductor se encuentra en un modo de conducción normal, hay una caída de voltaje pequeña a través de este, pero se desprecian esas caídas de voltaje en este curso de electrónica de potencia. Bueno, aunque existen muchos tipos de dispositivos semiconductores de potencia, ninguno pues de ellos tiene todas las características que consideramos pues ideales, pero sabemos que cada día se mejoran los dispositivos existentes y se están desarrollando otros nuevos para
algún día alcanzar a tener en todos y cada uno de ellos las características ideales. Para aplicaciones de alta potencia en la red de 60 Hz, los tiristores de control de fase y los bidireccionales son la opción más económica. Los CULMOS y los IGBT son los reemplazos potenciales de los MOSFET y los BJT en aplicaciones de potencia intermedia. Y además los GTO y los IGCT son los más adecuados para aplicaciones de gran potencia donde se requiera una conmutación forzada. Y por último, pero pues no menos importante, los MST pueden encontrarse en aplicaciones de potencia donde se requieren voltajes bidireccionales de bloqueo. Bueno, como lo podemos ver en la tabla, entonces se pueden dividir en baja potencia, media potencia y alta potencia. Baja potencia hasta los 2 kilovatios, media potencia de 2 a 500 kilovatios y por último más de 500 kilovatios. Entonces, de potencia más baja, MOSFET. Algunos MOSFET llegan hasta media. Y en media potencia están los IGBT, que son hasta los alta potencia, junto a los tiristores y los que anteriormente dijo mi compañero, que son los IGCT. En tendencias de tecnología, pues depende, algunos por el volumen y el peso, pues son más pequeños, son más económicos. Los de alta potencia tienen una alta calidad y estabilidad, son de energías renovables, se pueden transportar y tienen una distribución de potencia industrial completamente. Y, ya, muchísimas gracias por ver.